mi nombre es Berenice Ruiz y mi compañera Karen Medina. Les vamos a comentar el segundo capítulo del libro Europa, una aventura inadecuada. Y el día de hoy les vamos a explicar el segundo capítulo, que se llama A la sombra del imperio. ¿Qué vamos a encontrar o de qué trata este segundo capítulo? Básicamente va a hablar de cómo Estados Unidos comenzó a amasar lo que ahorita conocemos como la hegemonía que es Estados Unidos. Básicamente va a empezar diciéndonos que a partir de la caída o de la baja que tuvo Europa, Estados Unidos, a raíz de la Guerra Fría, comenzó a tener un gran dominio de poder, o un poder más grande del que ya tenía. Pero básicamente vamos a darnos cuenta de que este poder a Estados Unidos o a Norteamérica básicamente la agarra desprevenida. ¿Por qué? Porque no esperaba llegar a ser lo que ahorita es. Bueno, recordemos que Europa no está acostumbrado a estar bajo un imperio. En esta parte, en este capítulo del libro se menciona cómo Estados Unidos busca obtener lo que necesita de otras naciones, abusando muchas veces de la fuerza que tiene y la gran potencia que es hasta el día de hoy, porque Estados Unidos, recordemos que es una gran potencia, si no es que la primera potencia, y es muy poderosa. Sí, básicamente en el libro tocamos el punto de que hay una frase que me llamó mucho la atención, que dice: Norteamérica es un perro grande y simpático en una habitación muy pequeña. Cada vez que mueve la cola tira una silla. ¿A qué nos referimos? A lo que dice Karen, o sea, se volvió tan grande que no se dio cuenta de lo que realmente era en ese momento. O sea, comenzó desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta lo que fue después de la Guerra Fría, y pues amasó tanto poder, pero no fue realmente, o quizás no fue por todo lo que influyó en cuanto a los países en Europa, sino a que fue tanto o es tanto su temor al hecho de ser atacado, que sin tener un enemigo palpable, se comenzó él a recolectar demasiado armamento, o sea, demasiados militares, y esperando a un ataque. O sea, realmente ahorita, si nos ponemos a ver esta situación, Estados Unidos está completamente preparado para esa situación, para una guerra, para un ataque, pero realmente no tiene un enemigo tal cual. ¿Por qué? Porque pues tiene los principales organismos mundiales, los tiene bajo su poder, bajo su yugo. Entonces, pues el control y todo lo que ya después de que Estados Unidos se dio cuenta del control que empezaba a tener, pues básicamente se encargó de amarrar o afianzar todo ese poder y todas esas masas que ya tenía controladas de una manera muy rápida y sin llegar a la violencia. Bueno, y recordemos que ¿de dónde viene este poder? ¿Desde dónde viene? Desde el término de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa quedó totalmente devastado, como se vio en el primer capítulo. Europa quedó devastado después de esa Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ofreció su ayuda, pero no sabía el poder que podía ejercer al dar apoyo a todo el continente europeo, bueno, la gran mayoría del continente europeo. Entonces de ahí buscó su beneficio Estados Unidos y también sacó mucha ventaja de estos países europeos. De ahí viene el gran poder que ahora tiene Estados Unidos también. Sí, realmente como lo vemos en esta parte del libro, no se dio cuenta de todo lo que tenía en sus manos, o sea, en lo que se iba a convertir, porque pues él simplemente se aprovechó de lo que él tenía como país, y pues lo convirtió en algo muy grande. Ahora, otra cosa que en el libro podemos encontrar es la gran obsesión o la gran realidad que estamos viviendo en este momento. O sea, el hecho de que el petróleo es un oro que se está escaseando a pasos agigantados es una realidad. Entonces, en el libro nos dice que Estados Unidos comienza una lucha con lo que es el Medio Oriente. Es Afganistán, Irak, Irán, Siria, Arabia Saudita. Claro, y hasta la fecha siguen todos esos tipos de conflictos entre Estados Unidos y el Medio Oriente, ¿no? Aparte, bueno, ahorita muy sonado está el caso de ISIS, ¿no? Exacto. O sea, ¿y cuántos, te podría decir,
¿Cuántas personas que fueron enviadas a esos países, al Medio Oriente, de Estados Unidos, los han ejecutado? Y son mensajes que le mandan directamente pues, al gobierno de Estados Unidos. Exactamente, porque lo que trata esta parte del mundo es decirles, o sea, sabemos y estamos todos en la realidad de que Medio Oriente es un lugar extremadamente rico en petróleo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta a Estados Unidos para terminar de ser el país más rico y dominante del mundo? Tener el petróleo en sus manos. O sea, nosotros somos, y creo que vamos a ser durante mucho tiempo, sus abastecedores principales. Claro. Y los más grandes. Y la verdad es que se nos malpaga el petróleo, pero porque obviamente no es culpa del pueblo, es culpa del gobierno. ¿Cuánto se vende al día de barril de petróleo? De 2 a 3 millones se vende en petróleo crudo. Se manda a Estados Unidos a que sea procesado porque lamentablemente en México no se procesa el petróleo. No hay maquinaria para procesar el petróleo. Regresa y ¿en cuánto lo vendemos nosotros a Estados Unidos? Ahorita ¿en cuánto está el petróleo? Estaba en $85 el barril. Es algo muy barato. Y cuando vino la recesión del petróleo, o sea, obviamente lo vendimos hasta más barato todavía. Sí, o sea, realmente la táctica o lo que podemos entender como estrategia de Estados Unidos es tener ese dominio, el dominio del petróleo que lo va a llegar a convertir en algo muchísimo más grande, en un monstruo más grande de lo que ya se convirtió. Entonces, ¿esto cómo va a afectar a Europa? Pues realmente de alguna forma ellos se abastecen del Medio Oriente y si Estados Unidos pierde o gana, hace que Europa pierda ese control y gana todo ese poder, Europa va a terminar de devastarse. Ahorita que estamos viendo en Europa se está convirtiendo en un asilo de muchas personas y de muchos atacados e inocentes de Siria y de todos estos lugares. O sea, Europa se está infestando o se está llenando de todas estas personas. ¿Qué le va a traer a Europa? O sea, comentábamos, si acaso en meses pasados, que los ataques que sufrió Francia fueron a lo mejor algo planeado, pero entre qué es planeado o no es planeado, es una estrategia o no es una estrategia, o si Estados Unidos va a perder o no va a perder el poder, o lo va a transferir, o lo que sea, lo único que está pasando ahorita es que la base de Europa y todo lo que conlleva Europa en cuanto a sus habitantes, en los que lo hacen en la Europa que nosotros conocíamos, se está cayendo a pedazos. O sea, están lastimando lugares, personas, familias, y el hecho de que ahorita toda Europa o la mayoría de Europa se esté llenando de sirios no le va a ayudar en ninguna, o a mi parecer no le va a beneficiar en mucho. Pues tal vez, bueno, pues no. Europa abrió las puertas de sus fronteras a los sirios por la guerra que se está viviendo, la situación que se está viviendo tan fuerte en ese país. Sí. Pero como dices, como ahora resulta que le pagaron a Francia principalmente, ¿no? Con el atentado que hubo en París. Entonces, Europa tiene un punto muy negativo en su contra, que ya lo habíamos mencionado en el primer capítulo, que es muy cerrado. No quiere abrir sus puertas al mundo, por así decirlo. Y eso es un punto en contra muy grande en Europa, que debe abrirse. Y claro, o sea, Europa lo hizo con toda la buena intención del mundo de dar refugio a esas personas, pero todos los atentados que se están viendo contra Europa pues dicen otra cosa. Exactamente, y ahora no vamos a creer o no vamos a esperar que ese rumor o esas frases que dicen es que todo está planeado, no nada más se queden aquí en Latinoamérica o en el mismo Norteamérica. O sea, realmente esto es, o yo lo puedo creer que es un secreto a voces. Entonces, si esto llega a los sirios o a todos los refugiados en Europa, ¿qué se va a convertir? O sea, no creo, o hasta cierto punto yo lo podría pensar en el hecho de que quizás espera volver a hacer lo mismo que pasó con Europa. Espera tener una parte del mundo lastimada, una parte que no pueda ya tener una posibilidad de levantarse por sí sola, y lo único que va a querer es ofrecerle esa ayuda y apoderarse o tener un dominio sobre este lugar, o sea, sobre todo Medio Oriente. Y pues realmente no digo que sea malo, porque Estados Unidos le ha abierto las puertas del comercio a México en muchas situaciones y en muchas cosas, ¿no?
sea, realmente nos hemos industrializado en muchas maneras gracias al Telecán. Y ahorita lo que estamos esperando con el TPP es otra apertura más grande. Claro. Entonces, yo lo he visto y la verdad no puedo constatar que sea completamente real o que sea completamente mentira lo que está pasando, ¿no? Que están reinvirtiendo en aeropuertos, que están abriendo carreteras que van a conectar al país de océano a océano, que van a ayudar a muchos puertos, hablando del puerto de Tuxpan, del puerto de Veracruz y del puerto de Coatzacoalcos. O sea, se piensa ya se está dando cuenta México de que lo que le hace falta es infraestructura. Sí. Entonces, a lo mejor, y te digo, o sea, no es nada más echarle tierra a Estados Unidos, porque realmente Estados Unidos ha ayudado a México en muchas cosas, ¿no? Pero claro, lo ha ayudado como que con mesura. O sea, realmente no ha permitido que México crezca lo suficiente, porque sabe perfectamente que si él deja que cualquiera de los países que tiene que en el mundo se les salgan de su control, lo pueden derribar de la hegemonía que tiene en un 2x3. Bueno, lamentablemente, como tú lo mencionas, Estados Unidos sí nos ha ayudado en muchas cosas, y no nada más a nosotros, a bastantes países los ha ayudado, pero lamentablemente cada gobierno, cada país busca siempre el beneficio para el gobierno, o sea, para ellos.